Dios le continúe bendiciendo. Qué gusto poder estar nuevamente para compartirle una palabra en el nombre de Jesús, que se encuentra en el libro de Romanos capítulo 8, del versículo 28 al versículo 32. Dice así la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria a Dios por esta palabra poderosa, por esta palabra que realmente vale la pena meditar en ella, escucharla, meditarla y apropiarse de ella. Sabemos que a los que aman a Dios, a los que conforme al propósito, al plan de Dios, hemos sido llamados, todas las cosas nos ayudan para bien. Y cuando dice todas, es todas. No dice algunas cosas, sino todas las cosas nos ayudan para bien. Qué importante, mi amado, mi amada, que nosotros podamos valorar esta palabra, podamos valorar esto como una promesa de parte del Señor. Que hay tantas promesas en la palabra de Dios, hermosas, que nos alientan, que nos dan esperanza, pero que tenemos que analizar los requisitos que las promesas tienen. Las promesas tienen siempre requisitos para que se puedan cumplir, establecer en su vida, en mi vida. Hay requisitos que nosotros es necesario que entendamos y que cumplamos. Porque dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Pero dice, esto a los que conforme a su propósito son llamados. En una ocasión yo le decía a una persona, porque estaba pasando por una situación y esta persona me decía, es que esto es todo un plan de Dios, es un propósito de Dios y está un poco difícil, pero es un propósito de Dios. Algo bueno va a salir de esto. Y analizando la situación en la que se encontraba esta persona, yo podía darme cuenta que ahí no había ningún propósito. Por lo contrario, era el fruto de un descuido, lo que se estaba dando. Y muchas veces escuchamos a las personas, a los hermanos, decir, yo me apropio de esta promesa. Es que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien y yo amo a Dios. Pero hay que detenerse y analizar. Bueno, ¿será así? ¿Será así realmente que se cumple lo que la palabra dice? Es que como yo amo a Dios, todo, cualquier cosa que pase, me va a ayudar para bien. Yo creo que no. Aquello que usted y yo estemos pasando en base a aquel propósito, aquel llamado de Dios. Si en medio de ese nosotros estar caminando en el propósito de Dios, surgen cosas que no son tan buenas, que no son tan bonitas, que no se ven tan llevaderas. Pero nosotros estamos caminando en la voluntad, en el propósito, en el llamado, en el acuerdo de Dios, por decirlo de alguna forma. ¿Sabes? Aunque suframos,
aunque se vea incómodo, se vea duro, se vea difícil aquello por lo que estamos pasando, algo bueno va a salir. Algo bueno en algún momento usted o yo vamos a tener que decir de eso que pasamos. Pero esto si estamos dentro del propósito de Dios. Si estamos dentro del plan de Dios. Porque hay cosas muchas veces que son simplemente producto de una desobediencia, producto de un andar más bien fuera del propósito de Dios, de un caminar en nuestra voluntad y no en el llamado de Dios, no en el propósito de Dios. Entonces ahí no se cumple esta palabra, porque no es que porque esta promesa esta palabra esté establecida, tiene que cumplirse. Si dice que en todo, nos ayuda en todo el Señor, a los que amamos a Dios. Aún yo ande equivocamente, aún yo ande haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios, en algún momento eso me va a ayudar para bien. No, le digo no se equivoque. Como algunas personas he escuchado con una mentalidad equivocada. Únicamente dice que es para los que conforme al propósito de Dios, que han sido llamados, todas las cosas nos van a ayudar para bien. No puede ayudarme para bien una mala decisión que yo tome. No puede ayudarme para bien una actitud incorrecta. No puede ayudarme para bien un pecado, un descuido. No va a traer ninguna consecuencia de ayudarme para bien jamás. Porque no es solamente porque diga, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien y yo lo amo. Dios sabe que yo lo amo. Y si yo lo amo, entonces esta palabra es para mí. No importa lo que me pase, no importa lo que yo haga, no importa hacia dónde vaya, todas las cosas me van a ayudar para bien porque yo amo a Dios. No, no es así. Repito, no es así. Únicamente esta palabra se va a cumplir en aquello que nosotros hagamos dentro del plan de Dios, dentro del propósito de Dios. No importa si tú estás llorando en esta hora que me escuchas, porque estás en el propósito de Dios y has estado luchando por honrar, por servir a Dios, por caminar rectamente delante de Dios. Pero esto te ha causado o te está causando dolor en el corazón, porque el enemigo ha puesto cosas en contra tuya, está usando a personas en contra tuya. Y usted dice, pero ¿aquí qué? Aquí yo no veo nada bueno, lo único que estoy recibiendo es dolor, es maltrato, es negatividad y yo he estado haciendo la voluntad de Dios. A ti yo te digo, ¿sabes? Hay un momento oportuno en el que vas a poder regocijarte y decir, sí es cierto lo que dice la palabra. Aunque lloré, aunque me puse triste, aunque estuve a punto de dejarlo todo, pero hoy me puedo dar cuenta que a los que amamos a Dios y andamos en su propósito, caminamos en su propósito, todas las cosas nos ayudan para bien. Aún aquellas que en algún momento nos pueden hacer sufrir, aún aquellas que en algún momento las vemos como feas, el Señor cumple sus promesas. El Señor cumple su palabra. Por eso qué importante, mis hermanos amados, que cuando nosotros meditamos en la palabra, no solamente leamos, porque quien en un momento me decía a mí, estaba pasando por una situación y me dice, yo sé que algún propósito hay, el Señor me va a ayudar en esto, porque Él dice en su palabra, Él ha prometido en su palabra, que a los que lo amamos a Él, todas las cosas nos ayudan para bien. Yo tuve que decirle a esa persona, con cariño y con respeto, una persona cercana, y yo tuve que decirle, ¿sabes? Yo creo que no es así. Yo creo que no has entendido lo que la palabra de Dios dice. ¿Usted cree que Dios está de acuerdo en esto? ¿Usted cree que Dios está agradado de esta situación?
¿Usted cree que la decisión que usted tomó en algún momento, o usted cree que esta actitud que usted tiene, a Dios le agrada? No, pero es que la palabra dice que todo... No, no es así. No dice eso. Dice que a los que conforme a su propósito son llamados. Eso quiere decir, si lo traducimos, quiere decir que todas las cosas te van a ayudar para bien si delante de Dios caminas en obediencia, en rectitud. Aunque sea, como dicen algunos, de rastras, aunque sea haciendo un sobreesfuerzo, pero si estamos en el propósito de Dios, ahí sí que nos van a ayudar todas las cosas, aun cuando vengan dardos, aun cuando vengan ataques del enemigo, aun cuando vengan vientos, cuando vengan tormentas a querer maltratar. Estamos en el propósito de Dios. Por lo tanto, Él va a venir en nuestro auxilio, en nuestro socorro. Él va a levantar bandera por nosotros. Él nos va a bendecir y nos va a sacar adelante en aquella situación. Porque a los que amamos a Dios y conforme a su propósito hemos sido llamados y conforme a su voluntad, digo yo, estamos caminando. Todas las cosas, aún las cosas feas que nos pasen, aún las cosas que nos hacen llorar, aún las cosas que no salen como nosotros pensamos, nos van a ayudar para bien. En determinado momento, Dios nos va a traer aquella respuesta, aquella bendición, aquella solución, porque Él es fiel, porque Él no pasa por encima de sus decretos, de sus acuerdos, de sus promesas. Pero le vuelvo a repetir, no es para todos. Así que si usted, mi hermano, mi hermana que me escucha, en algún momento había tomado esta palabra equivocada, pensando que sí, que porque decimos que somos cristianos y amamos a Dios, decimos nosotros, todas las cosas nos ayudan para bien. No, ya hoy sabe que no es así. Todas las cosas sí nos van a ayudar para bien, pero cuando conforme al propósito de Dios estamos avanzando. Conforme al deseo del corazón de Dios, nosotros estamos caminando. Ahí es donde vamos a ver el cumplimiento. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nos predestinó. Pero antes de habernos predestinado, el Señor ya nos había conocido. Nosotros a Él no, pero Él a nosotros sí. Ya el Señor te había conocido. Ya el Señor sabía si yo iba a caminar conforme al propósito de Él. Si tú ibas a caminar conforme al propósito de Él. Y por eso Él de antemano nos predestinó. Para que fuésemos, dice, conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito, el primero entre muchos hermanos. Qué lindo, qué linda es la palabra del Señor. Qué lindo es darnos cuenta de estas cosas maravillosas que Dios hace. Él nos ha predestinado como sus hijos, pero no el tipo de predestinación que algunos creen, ¿verdad? Como que el Señor hizo acepción de personas y empezó a decir, usted sí va a ser salvo, usted no, usted sí, usted no, usted sí, usted no. Así no. Lo que pasa es que, como dice acá la palabra, Él nos conoció desde antes. Desde antes de haber creado lo que vemos nosotros, desde antes de haber nacido, de habernos formado. Ya Él sabía cómo iba a ser nuestro corazón. Ya Él sabía cómo nos íbamos a comportar. Ya Él sabía quién se iba a disponer a caminar, a esforzarse por caminar en su propósito, en su plan. Y también Él sabía a quién no le iba a interesar. Iba a caminar conforme a su propia voluntad humana, conforme a sus propios deseos. Ya Él sabía quién iba a ser, como dice allá la palabra, como dice allá Pablo, como la onda del mar, como la ola del mar.
que en un momento iba a disponerse a hacer la voluntad de Dios, pero ella en otro momento no le iba a interesar hacer la voluntad de Dios. Ya Dios lo sabía de antemano, y en base a ese conocimiento, en base a esa sabiduría del Eterno, es que Él nos predestinó para que seamos hermanos de nuestro amado Salvador, del primogénito Hijo de Dios, Jesucristo. Y es por eso que el Señor estableció en su palabra a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados, a los que conforme a su propósito caminan, a los que conforme a su propósito van cada día obedeciéndome, a los que conforme a ese propósito de Dios, a esto los predestiné, dice el Señor, para que sean mis hijos, para que sean esos hermanos del primogénito Jesucristo. Qué lindo, hermano, hermana, que nosotros nos gocemos en el Señor, nos regocijemos en el Señor, prestemos atención y digamos, bueno, ok, está bien, me ayudan todas las cosas. Bien, aunque sean feas, aunque sean difíciles, pero si eso que estoy pasando no es que yo lo estoy buscando, está viniendo a mí. ¿Por qué? Porque el enemigo nunca de por sí se quiere quedar tranquilo y se levanta contra usted, contra mí, cuando nosotros queremos avanzar, queremos hacer la voluntad de Dios. Lo importante es que la palabra del Señor a nosotros nos enseña que si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es lo importante, que si usted y yo nos esforzamos en sobremanera, le pedimos al Espíritu Santo de Dios que nos guíe, que nos fortalezca, para que nosotros podamos cada día avanzar en el propósito de Dios, ahí va a estar el Señor para ayudarnos. Y no importa que el enemigo se levante, que ruja, no importa lo que vocifere, no importa lo que planee. Todas las cosas nos van a ayudar para bien. Nos van a ayudar para que desarrollemos más paciencia. Nos van a ayudar aquellas cosas duras, aquellas cosas difíciles que enfrentamos, para que nosotros desarrollemos más fe. Nos van a ayudar para acercarnos cada día más a Dios. Porque a los que amamos a Dios y conforme a su propósito, caminamos, nos movemos, nos rendimos delante de Dios, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Ahí sí que son todas, todas. Y si el Señor está con nosotros, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá detenernos? Porque sabes, mi hermano, mi hermana, si usted y yo caminamos en el propósito de Dios, en ese llamado, en esa obediencia, el Señor va a estar siempre con nosotros. Él va a estar siempre dispuesto a ayudarnos. Él va a estar siempre dispuesto a defendernos. Él va a estar siempre dispuesto a darnos aquel respaldo, a darnos aquella respuesta, a darnos aquella fortaleza que necesitamos. Porque así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios todopoderoso. Así que en esta hora yo te animo a seguir cada día esforzándote por caminar en el propósito de Dios. Porque eso que se nos ha establecido, que es hacer la voluntad de Dios, que es hacer morir la carne, dijo Pablo, que es no dejarnos llevar por nuestros propios deseos, sino que realmente busquemos hacer la voluntad de Dios. Síguelo haciendo para que todas las cosas que vivamos en esta tierra, todas las cosas que tengas que enfrentar, te ayuden para bien. Esa es la palabra que el Señor hoy te da. Camina en mi propósito, es lo que Dios nos dice. Camina en mi propósito y verás que todas las cosas, todas, ahí sí, todas, te van a ayudar para bien. Amado mío precioso, gracias por tu palabra. Gracias, Señor,
porque podemos darnos cuenta, Señor, que esa promesa está y que sus promesas se cumplen. Pero que cada promesa tuya tiene requisitos, Señor. Y que los requisitos para que a nosotros como hijos tuyos nos ayuden a bien todas las cosas que vivimos, Señor, sean bonitas o no sean tan bonitas. Señor, el requisito es que nosotros caminemos en tu voluntad, que nosotros únicamente, Señor, hagamos lo que a ti te agrada, Señor. Por lo tanto, Espíritu Santo de Dios, amado mío, yo te pido por aquel oyente, por aquel que está escuchando y que quizá ha estado pensando que como es un cristiano, como es una cristiana, todo lo que viva le va a ayudar para bien. Pero posiblemente pueda estar en este momento un poco alejada de tu propósito. Ayúdale a entender, Espíritu Santo. Convéncele en esta hora que escucha la palabra. Amado y precioso Espíritu de Dios, que necesita volverse al propósito de Dios. Que necesita moverse únicamente en la voluntad de Dios, para que todo le ayude para bien, y que tiene que entender que aquellas cosas que hacemos, Señor, que no están dentro de tu propósito, no podemos esperar ni mucho menos exigir, oh Señor, que traigas esa ayuda para bien, porque tú no estás, Señor, obligado a ayudarnos a traernos bien, Señor, si nosotros nos salimos del propósito tuyo. Porque hay muchos hoy en día en este mundo, en esta tierra, Señor, enojados contigo, reclamándote, Señor. ¿Por qué si en la palabra dice que a los que te amamos todas las cosas nos ayudan para bien? ¿Y por qué me pasó esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué esto me está pasando y no hay ningún bien en esto? Amado mío, Espíritu Santo, convénceles y ayúdales a entender que no esperen el bien en eso que están pasando, en eso que están viviendo, si se han apartado del propósito de Dios. Porque únicamente nos va a ayudar para bien lo que hacemos en tu propósito, en tu voluntad santa y perfecta. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice, Señor, al oyente, por favor. Espíritu Santo, trae sabiduría, trae discernimiento, por favor, para que podamos comprender la palabra. Trae iluminación a esta palabra revelada, para que no solamente sea la letra, se vea la letra, sino que podamos entender, amado Dios poderoso, el propósito tuyo para cada vida, para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pido y te doy muchas gracias, Señor. Aleluya. Dios te continúe bendiciendo. Que la paz de Cristo sea contigo y con los tuyos. Es mi deseo.